¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum. Este encuentro de citas para la conversación, para la entrevista, para el diálogo con personajes que quizá de otro modo no tendríamos oportunidad de conocer, pero que de esta manera y que con este canal digital y con este proyecto cultural pueden dar a conocer sus quehaceres y sus trayectorias, y nos son muy útiles, nos vienen muy bien. Saben que en nuestro canal nos encanta hablar de libros. En nuestras anteriores temporadas lo hemos hecho mucho. De hecho, nuestra última conversación fue con Julio Llamazares, pero también tuvimos oportunidad de hablar con Manuel Cambronero, con un librero excelente. Y hoy queremos hablar también de libros, pero lo vamos a hacer con una persona polifacética, que es un artista, y de hecho es poeta, pero también fue músico. Es un empresario y en su calidad de tal es librero, pero también es editor, tiene una editorial, y por si no fuera suficiente como para completar este a modo de personaje renacentista, resulta que es palentino de Alar del Rey. Hola Héctor, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Héctor Escobar, todo un personaje, el presidente del gremio de editores de Castilla y León, ¿no? Sí. Entre otras muchas más cosas, porque ha sido responsable de la Feria del Libro, ha sido responsable de los libreros de León. La verdad es que sobre todo a Héctor lo que le apasiona es la vida, la cultura y sus distintas manifestaciones. No sé si más la música o la literatura a estas alturas de la vida. Yo ante todo soy un entusiasta y ahora que estamos viviendo una época pandémica, yo siempre digo que me gusta contagiar, pero no el virus, no, me gusta contagiar entusiasmo, ilusión. Me gusta poner en valor la creatividad de las personas que me rodean, descubrir cada día pues, nuevos autores, nuevos artistas, nuevos músicos, porque creo que la cultura en general pues, es una especie de cobijo para el ser humano en los espacios en los que el ser humano necesita, en cierto modo, hablar, ya sea personalmente para su interior o externamente con otros ciudadanos o con otros humanos, ¿no? Pero básica y fundamentalmente creo que la vida es algo que pasa muy rápida y que la concepción del ser humano como único tienes que buscar herramientas o buscar alternativas para que te hagan sentirte bien, ser feliz, y yo lo he visto básica y fundamentalmente en la cultura y en todo lo que tenga que ver con el conocimiento, y bueno, pues el hecho de poder compartir con las personas lo que a mí me viene bien, pues es lo que hace pues que me metan todos estos saraos, porque si me meto como presidente del gremio de los editores de Castilla y León, no fue porque yo quisiera, ni mucho menos, pero me propusieron, y al final, pues para intentar cambiar las cosas, para poner en valor el trabajo que hacemos todos los editores, los autores de nuestras editoriales. Si me pongo al frente de la Feria del Libro de León o de los libreros de León, es para hacer una feria de referencia en la que pueda traer autores de distintos géneros literarios para que los leoneses, en este caso, puedan acercarse a escucharlos y disfruten con sus conversaciones. Si tengo un grupo de música, es para hacer música para contagiar pues lo que a mí me gusta, que en este caso es el pop. Y bueno, yo poeta no soy, el resto que has comentado sí, pero soy un apasionado de la poesía. Me encanta la poesía, creo que es el género literario que reúne todo aquello que el ser humano debe tener, ¿no? Sobre todo el sentimiento, la perfección y quizás dignificar la literatura, y lo dignifica mucho sobre todo los buenos poetas, porque ahora hay mucha gente que escribe poesía, pero hay pocos poetas, pero los pocos que hay son muy buenos poetas. Pues vamos a hablar de todo esto durante un rato, Héctor. Hablaremos también de la movida y de su faceta musical, pero antes, quizá lo que más me parece interesante de todo, su faceta como editor al frente de una editorial. Se edita mucho en España, se edita también en Castilla y León, pero ¿se edita bien o se edita sin filtros? Vamos a ver, evidentemente España es uno de los países mayores productores de libros, vienen publicando en torno a 90.000 títulos al año, y bueno, pues los editores que tenemos vocación editorial nos podemos equivocar, evidentemente, ¿no? Pero
pero todos tenemos o directores dentro de cada colección, dentro de la editorial, gente de la literatura, o los propios editores somos los que decidimos lo que se edita o no. A veces, hay que ser honestos, editas cosas que a lo mejor no estás del todo convencido, pero también tienes que buscar una rentabilidad económica, ¿no? Porque al final no nos engañemos. O sea, yo he publicado muchísimos libros de poesía deficitarios, pero de los que no me arrepiento en absoluto de haberlos publicado, porque he puesto en valor algo que creía en ello, que sigo creyendo en ello, y que espero que dentro de unos años se valoren esas publicaciones de estos poetas, ¿no? Y bueno, ¿qué ha pasado en España en los últimos años? Pues que ha entrado un fenómeno que es el de la autoedición, o editoriales que se dedican a la autoedición, que ahí sí que no se pasa ningún filtro, y entonces pues hay autores que autoeditan, que tienen pues todos mis respetos, porque además lo hacen bien, escriben bien, no han tenido la suerte de publicar en editoriales por lo motivo que fuese, porque nos llegan muchísimos manuscritos, o también porque ha visto la oportunidad de hacer negocio con tal. Pero luego también es verdad que se cuela mucha cosa que no aporta absolutamente nada, digamos, en primer lugar, libros con muchas erratas, muy mal escritos, que no aportan absolutamente nada, y que, bueno, pues el miedo que me da es que caiga en manos de personas que piensan que eso es literatura, y bueno, pues ahí creo que tiene que haber una regularización, que se debería regularizar esto, ¿no? Y eso me preocupa. En Castilla y León se edita muy bien, o sea, hay grandes editoriales. Fíjate, este año, sin ir más lejos, la editorial Menos Cuarto tiene publicados 7 libros en la última Premio Cervantes. A la editorial Menguantes de aquí de León le dio el Ministerio de Cultura el libro mejor editado de España. La Uña Rota de Segovia pues edita los mejores autores de teatro que hay a nivel nacional, y la labor que hace Fabio en Delirio, pues un poco lo mismo. Nosotros desde Éolas tenemos una colección de narrativa de lo insólito y lo fantástico, pues que está dando mucho que hablar. La Universidad de Salamanca hace unos libros maravillosos, y así podría hablar de un montón de editores de nuestra región que hacen una labor maravillosa en cualquiera de las ciudades de nuestra región, ¿no? Y evidentemente nuestra región es una región muy literaria, no solo con respecto al número de editoriales que hay, que es una lástima que otras como el Grupo Everest o Edilesa u otras tantas que han ido desapareciendo en el tiempo, pues ya no estén, pero que han sido suplidas en este caso por editoriales. Porque ahora también ha cambiado mucho el formato editorial, se tiene muy en cuenta no solo el contenido, sino el continente también, y creo que ha evolucionado mucho en ese ámbito el sector editorial, ¿no? Y luego, joder, la cantidad de autores buenos que tenemos en nuestra comunidad, pero de todos los géneros. O sea, tenemos premios nacionales, premios Cervantes, premios iberoamericanos, premios Reina Sofía, nacionales de poesía, de narrativa, absolutamente de todo. Tenemos a un Miguel Delibes, o sea, tenemos absolutamente una cantera de escritores y de escritoras fantástico y maravilloso. Y luego, pues que dicen los de La Rioja que si el castellano viene de allá, ¿no? La cuna del castellano podrá ser La Rioja, pero también es Castilla y León, ¿no? ¿Qué ayudas necesitarían ustedes como editores? ¿En qué medida el resto de la sociedad, o en qué medida también las propias instituciones, podemos colaborar a que el sector se enriquezca? Porque muchas veces no nos damos cuenta de que es un sector que tiene muchas empresas, muchas editoriales. Ustedes han mencionado unas cuantas, pero hay más. Y es como, digamos, el gran desconocido de la cultura de Castilla y León, el sector editorial, ¿no? Sí, además el sector editorial da muchos puestos de trabajo, porque no solo está el hecho de dar trabajo a las imprentas, sino diseñadores, maquetadores y demás, ¿no? Por ejemplo, este año con el gobierno regional, la verdad es que han hecho una labor con respecto a nuestro gremio muy favorable, en el sentido de que nos han apoyado desde el primer momento con ayudas para combatir todo lo que ha pasado con el COVID. Tenemos un convenio con la Junta de Castilla y León, y aparte han sacado ayudas a la edición, que viene francamente bien, y ayudas a la internacionalización, para que podamos ir a ferias de libros internacionales, ¿no? Y al final lo que estamos haciendo es poner en valor nuestro trabajo, pero también poner en valor a nuestros autores, a nuestra región, en un ámbito tan importante como es el editorial, ¿no? ¿Y cómo se siente usted como editor cuando llega alguien con su libro, ¿no? Que eso sí que es mandar, se lo ofrece para que se lo edite,
y no puede hacerlo por la razón que sea, porque no reúne calidad o porque piensa que no forma parte del bagaje de su editorial. Digamos, es ahí un poco un papel demiúrgico, ¿no? El del editor, es una especie de poder omnímodo sobre la creación ajena. A veces pasa un caso curioso, ¿no? Te llega mucha información y hay gente que te... No, es que no me va a contestar, es que no tengo tiempo para leerlo todo. Y entonces, ya cuando lo leo y llevo 10 páginas, le digo, pues mire, le voy a dar un consejo, lea más y escriba menos. Porque es verdad, hay que ser honesto también, ¿no? Un poco por lo que te decía antes, ¿no? Que no se puede poner en valor ciertas cosas que no aportan absolutamente nada más allá que confundir a futuros lectores, ¿no? Y luego también, pues, te pasa lo contrario, ¿no? A veces, yo te voy a contar un caso muy reciente que me ha pasado a mí, que vino una persona conocida, una persona mayor, diciéndome que su nieto, que era poeta o que estaba escribiendo poesía y que tenía reunidos varios poemas y a ver si a mí me interesaría. Y yo pensé para mí, a ver ahora cómo le digo a este hombre que no y tal, que a lo mejor dentro de un tiempo y demás, ¿no? Pues oye, me pasó el poemario y no tardé ni 10 segundos en decirle, quiero conocer a tu nieto, quiero hablar con él, quiero publicar este libro. Hicimos la selección y eso, o sea, te llevas muchas sorpresas en esto, ¿no? Y sí que es verdad que luego pues pasa como en la música, que hay grandes escritores que han tenido mala suerte, que no han encajado en un momento especial en una editorial y se ha perdido grandes escritores, como grandes músicos que les ves en el metro, les ves en la calle tocando y dices, joder, pues es un virtuoso, ¿no? Sí. ¿Cómo no habrá tenido la suerte de haber triunfado en eso? Yo, por ejemplo, he tenido un grupo que en su época tuvo cierta repercusión, que eran Los Flechazos, y yo no me consideraba músico, evidentemente yo no era ningún virtuoso del bajo, ni mucho menos, pero tuvimos la suerte de encajar en la Warner, en Draw, y bueno, pues ahí estuvimos, ¿no? Pero sí que es verdad que yo cuando me preguntan, ¿tú eres músico? Digo, no, soy fan de grupos y toco el bajo, pero no me considero músico porque estaría en cierto modo restando valor a aquella gente que se dedica a la música y son virtuosos y que tienen un talento impresionante. Yo tuve suerte, ¿no? La importancia que tuvieron los sellos discográficos. Luego hablaremos de eso, porque si importante es un editor, no lo es menos un librero, que muchas veces con su forma de presentar las novedades editoriales, con su manera de prescribir al cliente cuando hay cualquier duda o cualquier pregunta, tiene una capacidad de decisión incluso mayor que a veces los propios editores, y las segundas ediciones a veces son producto de los propios libreros, ¿verdad? Bueno, yo ahí al respecto yo creo que las librerías son verdaderos templos que hay que proteger, pero también es verdad que hay que ser crítico y creo que el sector del libro, a ver, estamos hablando que es un sector económico, ¿no? Pero yo creo que el sector del libro, aparte de un sector económico, tiene que tener una parte emocional importante, ¿no? Yo siempre digo que yo nunca busco un superávit económico, siempre busco un superávit emocional. Y creo que todos los que vivimos entre libros, en cierto modo, tenemos esa capacidad para saber distinguir lo económico con lo emocional. Pero sí que es verdad que en los últimos años veo que se están perdiendo libreros de toda la vida, que eran grandes lectores, grandes... te podían hablar de 50.000 libros, entrabas a hablar con libreros y vamos, te quedarías a vivir allí, ¿no? Y bueno, pues escribían libros maravillosos y ahora parece que se ha vuelto un poco más mercantilista, como que leen poco, como que tienen poca pasión por los libros, como que van a lo fácil, a los grandes bestsellers, y no es así. La labor del librero tiene que ser una labor, en primer lugar, que, pues como decía yo al principio, que contagie la ilusión por la lectura. Y es que esa ilusión por la lectura no te la tienen por qué dar un bestseller, que hay 50.000 títulos que salen que son verdaderas joyas literarias, ¿no? Pues tienes que leerlas, o tienes que estar un poco informado de estas otras publicaciones que se llevan a cabo no solo en España, o a nivel internacional, ¿no? Pero en España se compra mucho y se lee poco. A ver, yo hay una cosa que siempre digo cuando presento un libro a mucha gente, les digo, ustedes vienen aquí y van a comprar el libro del pariente o del conocido, yo les rogaría que lo lean, porque si lo compran y no le leen, a mí me están haciendo un favor, pero a la persona que ha hecho el esfuerzo de escribirlo, pues no. ¿Se compran libros? Sí, claro que se compran libros. Y se venden libros también, ahora con todo lo que ha pasado
sí que es verdad que el sector del libro ha sido de los menos afectados y creo que ha sido un sector que se ha visto favorecido incluso porque las personas un poco huyendo de tanta información sobre el COVID y sobre todo este tipo de situaciones que generan mucha incertidumbre y mucha ansiedad, pues han buscado en la lectura un refugio pues para intentar mantenerse un poco al margen de tanta tristeza, ¿no? Porque ver un telediario hoy en día es como entrar a una cámara de tortura. Yo intento evitar cualquier tipo de información que no me aporte más allá que el hecho de saber que en cada día a día de las personas pasan cosas maravillosas también, ¿no? Y que esas habría que ponerlas en valor también, ¿no? Perdón, Actor, y en estas Navidades o en este último año, ¿cuáles siguen siendo las temáticas que más venden? ¿Hay alguna novedad? ¿En eso están surgiendo nuevas temáticas o pues nuevos autores con distintas propuestas? Evidentemente sí que se siguen vendiendo los bestsellers por los premios Planeta y de estos grandes grupos editoriales, sí. Pero a mí me ha pasado una cosa muy curiosa estas vacaciones, Navidades. He leído muchos libros de filosofía, pero muchos. O sea, no te hablo de autoayuda, te hablo de filosofía. Y luego están surgiendo editoriales que van para un público pues adolescente, tirando ya entre 20 o 30 y tantos años, pues como puede ser Blackie Books o tal, que meten mucha literatura que le llamo yo púgiles, de boxeo, que es así directa y que tienen un grado de sentido del humor también, tal. Y luego el ensayo. El ensayo ha vuelto a recalar con fuerza en las librerías españolas, ¿no? O sea, se está retomando un poco el pensamiento, también un poco pues para darnos cuenta de una situación en la que tenemos que ser también responsables de nuestra vida y de nuestra vida cotidiana, ¿no? Que no podemos permitir que la falta de conocimiento conlleve a que haya políticas en cualquier ámbito, ya sea políticas nacionales, regionales o provinciales o locales, que atenten un poco contra la buena voluntad de un pueblo, ¿no? O eso, ¿no? Y me da mucha alegría saber que el ensayo y la crítica vuelve a estar presente y que la gente pues empieza ya a huir un poco de lo trivial, de lo frívolo, para centrarse un poco más en lo que realmente es serio. Creo que tenemos una clase política lo siento decirlo, de muy bajo nivel, de bajo rango, y cuando se utiliza la palabra política de partido se está utilizando la palabra dictadura, prácticamente así lo veo. Creo que los partidos deberían ser mucho más democráticos y hacer ese ejercicio de democratización también con sus votantes, pero no desde el adiestramiento, sino también desde la voluntad de la libertad, de la propia libertad, ¿no? Y lo digo aquí tranquilamente, no me gusta cuando se utiliza el término política de partido, no me gusta cuando se llega a un sitio y se cambia todo porque lo habían hecho los anteriores. No me gusta esa política. Yo creo que la política tenía que ser una política de futuro, pero de futuro no a largo plazo, sino a corto plazo, porque aquí se hacen políticas a corto plazo que está muy bien, pero que tengan una extensión en el tiempo, ¿no? Y si la sociedad entra en una dinámica de ser crítica, de adquirir conocimientos y de darse cuenta de que nuestras vidas son importantes y que nuestra sociedad es importante, creo que se puede cambiar. En este caso va a tener que ser a la inversa, que la sociedad cambie al sistema político, no el sistema político a la sociedad. Y ahí sigue habiendo interés, por ejemplo, en esto de la política. Mariano Rajoy acaba de escribir un libro, ha habido otro muy reciente también de Cayetana Álvarez de Toledo. Todos los meses hay libros vinculados con la política. ¿Sigue habiendo interés por parte del lector o hay un cierto hastío, como usted menciona? No, al final, si es que tienes que leer estos libros o adentrarte un poco en ellos, para darte cuenta que no aportan absolutamente nada más que anécdotas. Y las anécdotas, a mí que me den libros de diarios, de grandes diaristas de la literatura que me ponen antecedentes, no solo de un espacio en el tiempo, sino también de cómo vivía esa sociedad, de la política que se llevaba a cabo en esa sociedad, y no necesito a ningún mandatario que ponga excusas a su gestión o que se quejen de su gestión, no. Yo necesito gente que me explique y que en cierto modo me traslade a un espacio literario en el que me pueda reconocer, ¿no? y que pueda reconocer una sociedad de ese momento en sus términos políticos, económicos y sociales, ¿no? Vamos a hablar de los otros tipos de libros. Por un lado está el libro sin papel, el ebook.
¿Cómo va evolucionando? Ya sería tiempo de que hubiera adquirido una consolidación quizá mayor. ¿Y qué futuro le espera a ese formato? Hombre, yo creo que le espera un futuro que el lector le quiera dar, ¿no? Yo creo que es totalmente compatible con el libro en papel. A mí me gustaba evidentemente mucho más el libro en papel, pues porque son libros que se pueden hacer mucho más bonitos, ¿no? Porque al final lo otro no deja de ser un PDF que va dentro de un dispositivo digital en el que puedes ampliar la letra o puedes hacer un montón de... utilizar unas herramientas, tal, ¿no? Pero para mí lo importante es que la gente lea. Y me da igual que lea en digital o que lea en papel. Yo prefiero que lea en papel porque puede encontrar muchos más atractivos, ¿no? Lo del audiolibro, por ejemplo, bueno, yo no sé, no sería capaz de estar escuchando una historia, ¿no? A no ser que la voz de quien lo graba sea una voz muy atractiva y diga, oh, pues que bien, ¿no? Que haya alguien que tenga una voz tan bonita, ¿no? Pero no creo que sea una perspectiva de futuro con relación al libro más allá, pues, de estos años que se ha puesto un poco de moda, ¿no? Pero a mí lo que menos me importa quizás en este caso sea el continente donde se va a llevar a cabo la lectura. Lo que me importa es que la gente lea y que lea con distintas intenciones, con la intención de divertirse o con la intención de abstraerse o con la intención del conocimiento o la de un pensamiento o la de una percepción propia de lo que está leyendo, que puede ser la poesía, ¿no? Y ustedes montaron una página web, por decirlo así, se coaligaron distintas librerías de distintos ámbitos, también de Castilla y León, para vender libros en conjunto a través de Internet, probablemente para luchar pues, contra los grandes, Amazon u otros. Ese procedimiento de venta por cauces digitales para enviar a tu casa, por decirlo así, libros de papel, ¿se puede luchar contra los gigantes? ¿Es una alternativa para las pequeñas o medianas librerías o es simplemente un complemento y al final un librero donde vende libros es su mostrador? A ver, esta herramienta que se llama todostuslibros.com se montó hace ya varios años. Lo que pasa es que fue una herramienta que era un poco, no era una página de venta, sino era una página de información en la que la gente podía saber en qué librerías se encontraba el libro que estaba buscando. Desde hace un par de años se buscó la opción de poder vender a través de todos tus libros. No creo tanto que sea una forma de vender por hacerle competencia a Amazon o a la Casa del Libro, que es imposible porque es inviable. O sea, contra eso no puedes luchar, pero sí el hecho de saber que hay que apoyar también el comercio nacional. Yo digo una cosa que tampoco le gusta a la gente, ¿no? Pero hay que ser patriota en todo. O sea, a la gente le molesta mucho que Cataluña quiera independizarse. Y le molesta, a mí no me haría ilusión que Cataluña se independizase de España, ni mucho menos, no me gustaría, ¿no? Pero parece que eso molesta mucho, pero cada vez que compramos en Amazon, que tributan fuera de España, parece que ese patriotismo no nos afecta tanto, cuando nos afecta mucho más. Pero mucho más, porque luego hay mucha emigración, luego hay mucho paro, luego hay muchas circunstancias que por el hecho de comprar por internet, te pongo el ejemplo de un libro, con un 5% de descuento, que es el máximo permitido por ley en España, porque el precio del libro en España está regulado por ley, es que en la librería de abajo de tu casa lo tienes también con ese 5% de descuento. Y es el mismo libro. Y haces el ejercicio de caminar un poco. Yo digo, cuando vayas a comprar un libro, haz el arte de caminar, que viene muy bien para la salud, el hecho de caminar y dialogar con un librero, porque al final nos volvemos autómatas. Mira, en Amazon nadie sabe de libros, nadie sabe de literaturas, solo saben de algoritmos, de nada más. Entonces ponerte en manos de gente que no sabe de literatura, no sé, no es muy fiable, y de gente que no tributa en un país, tampoco, no sé, no es como, es legítimo evidentemente, ¿no? Pero yo no lo veo así, no sé, yo es que soy muy de comprar en León y soy muy de viajar por España, sí. Aunque me vaya a ferias internacionales. Y claro, no me puedo resistir a la tentación de poner en el compromiso y preguntarle al librero, ya que lo tengo delante, un par o tres de recomendaciones de esas sorprendentes, de esas que uno no encuentra cuando está brujuleando por Amazon y que de repente dicen, caray, menos mal que
tuve oportunidad de que Héctor me lo contara, porque cuando uno recomienda un buen libro a un amigo, realmente le está haciendo el mayor favor que como amigo puede hacerle, y es que le está regalando 12 o 15 horas de vida extra a través de conocimientos o de entretenimiento irrepetible. Mira, yo, si queréis, os hablo de un autor de Castilla y León, que es para mí un ejemplo de lo que es la buena literatura, además en todos sus conceptos y en todos sus géneros, tanto en la narrativa como en el propio ensayo o en la reflexión o en la propia poesía, que es un zamorano llamado Tomás Sánchez Santiago, que es altamente recomendable en cualquiera de estos géneros, ¿no? Luego en poesía hay que leer a César Vallejo en castellano, hay que leer a Rilke, hay que leer a Anne Carlson o Juan Ramón Jiménez, bueno, a Machado, a Hernández, a Juan Carlos Mestre, a Antonio Gamoneda, a Luis García Montero. Y luego en narrativa pues hay que leer a Paul Auster, por ejemplo, ¿no? que es fundamental, ¿no? O mira, acaba de morir Guadalupe Grande, hay que leerla también. Hay que leer a mucha gente, a mucha gente del pasado, a mucha gente del presente, e imaginarnos que habrá que leer a mucha gente del futuro. Y reivindicar la cultura en todas sus manifestaciones, que tenemos también una cierta nostalgia de épocas pasadas, quizás que ya nos hagamos mayores. Usted tuvo dos grupos musicales, los Modernos y los Flechazos. Sí, bueno, con los Modernos sigo todavía. Con los Modernos sigue. Bueno, esa cierta nostalgia que tenemos del tiempo pasado, del tiempo de la movida, del tiempo en que había un cierto renacer cultural, que como ahora está un poco más ajado, como que ahora tenemos más mercantilismo y la cultura tiene una dimensión de menos espontaneidad, quizá de menos profundidad. ¿Tenemos una cierta nostalgia de ese tiempo? Evidentemente es así por un motivo fundamental. Estamos hablando de la movida, por ejemplo, la movida madrileña, la movida viguesa o en Cataluña, incluso la pequeña movida que hubo aquí en León, porque también la hubo. Estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80. Franco murió en el 75, era un aperturismo importante, pero con una naturalidad absoluta. Todo el mundo tenía algo que decir, todo el mundo tenía que sacar algo de dentro. Y se hacía desde distintos ámbitos, de distintos géneros. Ahí está la labor del grandísimo alcalde que tuvo Madrid, Tierno Galván, y bueno, pues mucha gente se sumó a fomentar la creatividad en distintos ámbitos de la cultura, ¿no? Y fue siempre con respeto y conviviendo entre muchos aspectos sociales, porque yo creo que no había un elitismo cultural, ni mucho menos, era algo como muy global y luego donde todo se mezclaba. Fue una época, como bien sabéis, pues que la heroína hizo mucho daño en este país, la droga, y iba como muy ligado a todo esto, ¿no? Pero sí que es algo como, es como cuando se rompió el muro de Berlín, ¿no? Al final, pues esto es algo exactamente igual. Y ahora son otros tiempos, ni mejores ni peores. Es como, ahora la gente dice, no, es que antes éramos mucho mejores estudiantes. Pues yo no sé si éramos mucho mejores estudiantes, pero ahora es otro ámbito, ¿no? Yo lo que sí reconozco es que antes las metodologías de estudio eran mucho más exigentes y llevaban mucha más disciplina y quizás muchas más ganas de formación que ahora, ¿no? Ahora es como que todo se hubiera relajado mucho, se hubiera apoyado un poco por esa ley del mínimo esfuerzo y sobre todo la inmediatez, que es tan absurda, como que se pasa una vida con el hecho de querer tener y no sentir, ¿no? O poder valorar el esfuerzo o el sacrificio, ¿no? Eso quizás sí lo denote más a nivel global, ¿no? Pero con respecto a la cultura ahora, yo creo que la cultura ahora está mucho más institucionalizada que antes. Y eso sí que es un error, porque antes había muchas galerías de arte, había muchas. Antes el público en general, el clientelismo, en el buen sentido, el cliente consumía mucha cultura. Ahora lo consumen de una manera porque las instituciones quizás sean las que más consuman, porque son las que más están sujetando, sustentando el tejido cultural a estos niveles, ¿no? Como que en esa época, Héctor, la cultura iba de abajo arriba y ahora iría más como de arriba a abajo, quizá. Quizás sea, se ha cambiado sí. el movimiento. Más o menos, sí, y hay un cierto elitismo también dentro de la cultura, sí, así es, y así lo veo.
Antes decíamos, claro, lo que nos está pasando, que se nota hasta en el libro técnico, que ha perdido una cierta calidad, como que en realidad hubiera una especie de desdotación cultural general que afecta también, por ejemplo, a los libros universitarios, que afecta a la propia manera que tenemos de formarnos, y como que sería una sociedad más mercantilista, con mucho más acceso a las cosas, con la instantaneidad que te da la opción digital, pero quizá con menos profundidad, ¿no? Te voy a decir una cosa, en esa palabra relajación que utilicé antes, viene también un tema que a mí me preocupa mucho. España es el país del mundo donde más se piratea. Y en cierto modo, el pirateo se ha legitimado, aunque sea ilegal, aunque esté tipificado en el Código Penal como delito. Pero lo ha legitimado primero la sociedad, y luego nunca ha habido una política, digamos, favorable a llevar a cabo ese tipo de conductas penales, y siempre que ha habido algún juicio parece que nunca ha estado la justicia, o sea, nunca ha habido una sentencia clara en ese sentido. ¿Qué ha conllevado esto? Pues por ejemplo en el libro científico, el libro técnico, que es fotocopiado absolutamente en todos los ámbitos, hay muchas editoriales que ya no venden los derechos de edición en España porque no les compensa económicamente. ¿Qué pasa? Que luego hay alumnos que buscan libros que ya no existen, pues porque joder, o sea, ¿no? Hay mucha desinformación. Yo creo que también se ha relajado mucho la docencia. Creo que el plan Bolonia no ha sentado bien, y mucha gente no se ha sabido adaptar, y es una lástima, ¿no? Porque la universidad debería ser el espacio para la formación, la transformación y el conocimiento, y no veo que sea así. Hay muy buenos docentes que contagian, que están con sus alumnos intentando motivarlos, pero luego veo también cierta, no sé, pereza, ¿no? También ante la incertidumbre, y bueno, pues al final, yo qué sé, hay profesores que siempre digo que después de estar 20, 25 años dando los mismos apuntes, pues chicos, yo creo que eso es un fraude, ¿no? Para la sociedad. Hay que estar al día en todo, ¿no? Y hay que hacer un poco más, hay que esforzarse mucho más, pues como se esfuerzan en otros ámbitos de la vida cotidiana, como es en el ámbito sanitario o en el ámbito empresarial o en otros ámbitos. Yo creo que la universidad debería también coger fuerza, coger impulso y decir, somos la universidad, esto es un espacio especial, es un espacio para la formación real, para generar personas con conocimientos y que luego sean grandes profesionales en las distintas disciplinas de la vida laboral, ¿no? No sé, a mí me preocupa en cierto modo pues que se aleje a los estudiantes del libro, porque nunca se puede alejar a nadie de un instrumento o un artefacto que es el compañero ideal para hacerte crecer y hacerte, o sea, yo creo que la alimentación espiritual, ¿no? O almática que te puede dar un libro, hay muy pocas cosas que te puedan dar, a no ser que sea una obra de arte, una conversación con un intelectual, o con una persona con la que puedes descubrir muchos aspectos muy interesantes en tu vida. Yo todos los días de mi vida hablo con alguien que me aporta algo nuevo, sí, y me viene bien. Pues justamente en este canal, que queremos que sea también cultural, una de nuestras pretensiones es generar propuestas, y al hilo de esto, con lo que Héctor comenta, que a mí siempre me ha sorprendido mucho cómo en España se valida con tanta facilidad la piratería, y como parece que cuando uno le llega un libro que todavía no ha salido por WhatsApp o por Telegram, la gente en lugar de tirarlo a la papelera o destruirlo, pues presume de que ya lo tiene. Se frivoliza mucho con eso. Claro. Yo me he descargado 300 libros, me he descargado 2000 libros en tal. Digo, pero si no te vas a leer ni 3, es que si no has leído ni 5 libros en tu vida... Pero sobre todo, porque es que eso es robar, en realidad, bueno, eso aparte, digámoslo o no, pero un argumento que se utiliza, y esta pregunta la dejé pendiente antes y no la quiero dejar escapar, a veces se dice, ni que fuera justificación, es que el libro es muy caro. No. ¿Es muy caro el libro en España? No, es mucho más caro en Latinoamérica, pero mucho más caro. Y yo podía ahora mismo explicar por qué no es un libro caro en España. O sea, si hablo de los procesos de edición de un libro, evidentemente no es caro un libro, porque un libro
no solo lleva el trabajo de impresión, que las imprentas cobran por imprimir los libros. Esa impresión lleva, aparte de las planchas donde se lleva a cabo la impresión, lleva luego la encuadernación con hilo o con un fresado. Luego, aparte, antes de todo esto hay una preproducción, hay una maquetación, hay un diseño, un maquetador que cobra, y luego hay un sistema de distribución en el que tú sacas el libro, se lo tienes que dar a un distribuidor para que lo lleve a las librerías. Y todo eso lleva muchísimo trabajo. Luego la disponibilidad tiene un precio también, tiene que estar disponible el libro y tienes que mantener un stock suficiente como para... Sí, no es caro el libro en España, y quien me lo rebata un día, pues me llama por teléfono, dejo mi móvil a quien sea del mundo mundial y le digo lo que cuesta hacer un libro. Entonces se dará cuenta de que realmente no es caro, o sea, es que no lo es. Lamentablemente se nos está yendo el tiempo, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad, como digo, con una persona polivalente en aspectos artísticos y empresariales, para, Héctor, pedirle una receta, una sola. ¿Cómo podríamos entre todos mejorar la dotación cultural de nuestra sociedad? ¿De qué manera podríamos intentar este año que está comenzando aportar un granito de arena para que esta fuera una sociedad más culta y, por tanto, que se defienda mejor frente a unos y a otros cuando nos quieran atacar, o nos quieran engañar o simplemente Yo creo que a los violentos se les desarma con la palabra, y está demostrado. O sea, la palabra es fundamental y es el arma ideal para desmontar a los violentos, para generar una convivencia de respeto y de solidaridad y de responsabilidad. Y a mí una cosa que me preocupa mucho, y creo que aquí es donde está todo, antes hablé de la palabra contagiar, que todas las personas que tenemos algo que hacer en la cultura, ya sea en el ámbito de la creatividad o de los que ponemos en valor la creatividad de otros o de los que gestionan esa creatividad, a mí me preocupa mucho ver a muchos responsables de cultura, mucha gente que trabaja en cultura, en bibliotecas, en archivos, en museos, en un montón de sitios que tienes, no verles en actos culturales. O sea, que se funcionalice un ámbito cultural por el hecho de ser funcionario. No, la cultura tiene que ser algo más, tienes que dar algo más. Y lo tienes que contagiar. O sea, yo te pongo un ejemplo. Si yo trabajase en una institución pública, dentro de una actividad cultural o en una institución cultural, estoy convencido de que, aparte de cumplir con mis horas, luego estaría pues disfrutando de un montón de situaciones. Y eso he hecho en falta. He hecho en falta la complicidad de muchos agentes del mundo de la cultura con la cultura. Y son los que más responsabilidad tienen, porque están en edificios institucionales enseñando o mostrando cosas que pueden venir francamente bien a la sociedad. Yo creo que tiene que ver con un compromiso y una complicidad entre toda la gente que vive en el ámbito o en ámbitos culturales, ya sea del índole que sea, ¿no? Pues es el consejo de Héctor, de que nos dotemos de más cultura. La verdad es que a mí me produce mucha admiración el hecho de que nos gusten tanto los libros y en su caso los venda, porque yo no sé cómo hace para estar todo el día entre libros y no tener la tentación permanente de estar hojeándoles, algo parecido a lo que le debe pasar al pastelero que le gustan los pasteles. Yo te digo una cosa, yo cuando estoy en León, están aquí, lo puedo decir, suelo estar a las 6:30, 7 de la mañana en la librería. Acabo los actos a las 10:30, 11 de la noche, porque prácticamente todos los días tengo algún acto literario. Y los días que son más especiales, muchos fines de semana estoy en la librería. Me gusta decir que vivo entre libros. Y hay 2 días muy especiales, que son tanto el día de Nochevieja como el de Nochebuena, que por las tardes me gusta estar solo en la librería, como un poco homenajeando a los libros que ya llevan tanto tiempo conmigo y que tantas veces he tocado, he cambiado de sitio, he repasado, y no sé, tengo una complicidad absoluta con los libros. Y si me dices cuál es mi verdadera pasión, independientemente de la música y otros tipos de disciplinas artísticas con las que he trabajado, como puede ser también en galerías de arte, que hubo una aquí en León, Maese Nicolás, de diseño, que fue maravilloso, y un montón de cosas más, es el libro. Para mí el libro es el refugio, es el hogar, es absolutamente todo, es la belleza. Tiene todos los argumentos fundamentales para ser el compañero ideal en un proyecto vital.
Y además se le nota, se le ve en la cara cómo se entusiasma, como nos pasa a los amantes de los libros. Héctor, muchísimas gracias por este rato de conversación sobre literatura, sobre música y sobre todo sobre edición, que no es tan fácil hablar con un editor en Castilla y León, y nos planteamos para este año dotarnos de un poquito más de cultura y sobre todo volcarnos más en los libros. Gracias, Muchísimas Héctor. gracias a vosotros. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en este tiempo de charla y de conversación, ya ven, sobre cosas que habitualmente no tenemos oportunidad de hablar, pero que tanto Dante sí, sobre todo, tan útiles nos pueden ser en nuestra vida cotidiana. Será hasta una próxima oportunidad aquí en nuestro canal Fundos Forum.